Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. Desde Córdoba capital les saludamos del Ministerio Internacional de Liberación Guerreros de Cristo. En el día de hoy venimos con una enseñanza sobre los frutos del Espíritu Santo. Muchas veces de este tipo de temas no se hablan porque lo dan por sabido, pero es importante volver a recordar y volver a hablar de los frutos, de cuáles son, específicamente son 9, y encontrar el versículo bíblico en la palabra para que posteriormente Dios hable sobre cada uno de los frutos a cada una de sus vidas en particular. Los frutos del Espíritu Santo son importantísimos para caminar en el camino del Señor porque es de acuerdo a cómo debemos comportarnos también, qué es lo que debemos tener dentro nuestro. A través del Espíritu Santo, cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Jesucristo, a través del Espíritu Santo llegan los 9 frutos del Espíritu a nuestro corazón y tenemos que ir nosotros cada día poniéndolo en práctica para que cada vez sean más desarrollados. Yo les voy a ir dejando diferentes versículos bíblicos en cada uno de los frutos para que luego ustedes los busquen, lo lean, lo estudien en la palabra y el Señor les esté hablando. Vamos a comenzar. El primer fruto es el amor. Sabemos que Dios es amor y esa es la razón por la cual nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y debemos de producir este fruto del Espíritu. El amor que Dios nos tiene es inmenso. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo al momento de recibirlo. Y nosotros debemos amar a Dios, no con un amor interesado, tiene que ser un amor desinteresado, un amor genuino, porque el amor de Dios es genuino, el amor de Dios no busca nada a cambio, no pide nada a cambio. Entonces nosotros tenemos que tener ese mismo amor. Es un amor intenso, es un amor fuerte, es un amor inmenso, es un amor sin condiciones. Y tenemos que amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo también. Es muy importante. En Romanos, el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 39. Allí nos habla del amor. También lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 13. Yo he seleccionado algunos versículos solamente como para poder enviarles a ustedes. Luego ustedes pueden seguir buscando y escudriñando más en la palabra. El segundo fruto es el gozo. El gozo es un sentimiento muy agradable de felicidad, un regocijo, un deleite, una alegría muy fuerte en nuestros corazones. Cuando conocemos a Jesús y hemos sido llenos de la presencia del Espíritu Santo, hemos sido llenos de la presencia de Dios, y este gozo es el que empieza a fluir, a emanar de nuestras vidas como cristianos. El gozo se siente en todo momento, incluyendo cuando uno está en dificultades, en tribulaciones, en pruebas, en desiertos, conflictos, adversidades. Usted puede estar pasando una situación difícil, una adversidad, una prueba, un conflicto y va a sentir gozo en su corazón. Puede estar durmiendo y se puede despertar cantándole a Dios, adorándole a Dios. Puede estar escuchándose usted mismo, puede estar durmiendo y se escucha usted mismo adorar a Dios y se despierta adorando a Dios. Posteriormente se va a acostar, va a seguir durmiendo adorando a Dios. Y así puede estar transcurriéndolo durante horas y durante toda la noche. Y al día siguiente se va a despertar para sus actividades y no va a sentir cansancio alguno, porque es el gozo que Dios está poniendo en su corazón. Versículos sobre el gozo los podemos ver en Nehemías, capítulo 8, versículo 10.
También el salmista David nos habla en el Salmo 16, versículo 11. Luego también tenemos donde nos habla que el reino de Dios es gozo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y en Romanos, capítulo 14, versículo 17. El tercer fruto es la paz. La paz. Cuán importante es tener paz constantemente, no solamente en el momento de las adversidades. Y la paz que nosotros sentimos no la puede dar nadie, solamente nuestro Señor Jesús. El mundo no puede sentir la paz que nosotros sentimos porque esa paz viene por parte de Dios, de Jesucristo, dada a través del Espíritu Santo. La paz es una calma que se siente, una quietud, una tranquilidad, una libertad de la guerra, de la adversidad, de la lucha, de la situación que está pasando. Es un estado mental donde no hay tormentos, no hay tribulaciones, no hay conflictos, hay serenidad, hay tranquilidad. La paz no significa que donde haya paz no haya guerra, no significa que donde haya paz no haya conflictos, no haya pruebas. Todo lo contrario, podemos estar pasando diferentes pruebas, adversidades, desiertos, conflictos, situaciones, enfermedades, problemas económicos en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Cualquier situación y usted puede estar con paz, porque es una paz interna en medio de las situaciones violentas que se viven. La paz, versículos sobre la paz de Dios, podemos ver, el reino de Dios es paz en el Espíritu Santo. Romanos 14, versículo 17. También la paz que Dios nos da es perfecta. Entra en nuestros corazones y permanece allí, siempre y cuando nosotros no perdamos esa tranquilidad, no perdamos, siempre y cuando nosotros tengamos paciencia, nosotros sepamos esperar en Dios, la paz va a permanecer. Lo podemos ver en Isaías, capítulo 26, versículo 3. También podemos ver Salmos 119, versículo 165. Santiago, capítulo 3, versículo 17 y 18. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Y Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Luego nos vamos a dirigir al cuarto fruto, es la paciencia. Algo muy necesario para esperar en el camino del Señor. Necesitamos tener paciencia para soportar las injurias, los insultos, los problemas que duran mucho tiempo. Largas y pacientes resistencias de injurias, insultos constantemente de personas cercanas, de familiares, de parientes, vecinos conocidos en el trabajo. Problemas, enfermedades. Puede ver quizás que el matrimonio se está desbaratando, la economía está siendo perjudicada. Eso que tanto, por lo que tanto luchó, hoy está siendo sacudido por el enemigo. Y Dios lo permite, porque muchas veces Dios prueba nuestra fe. Muchas veces estamos en un punto donde Dios prueba nuestra fe y nosotros ahí es donde más tenemos que tener paciencia. Dios es muy paciente con nosotros, tenemos que pensar eso. Él siempre fue paciente con nosotros desde el primer momento que nos eligió, que nos llamó, porque Él sabe ya de antemano cómo nosotros vamos a actuar de acá a 5 minutos, de acá al día siguiente. Incluso sabe cómo va a terminar toda nuestra vida. Y tenemos ejemplos de paciencia en la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 15. Debemos ser pacientes con los demás. Y cuando se predica y cuando se exhorta a ministros al pueblo, también hay que hacerlo con paciencia. Lo podemos ver en 2 de Timoteo,
capítulo 4, versículo 2. El quinto fruto, benignidad. Este fruto, la benignidad, es una cualidad de que debemos ser amables, tiernos, gentiles, hablar suave, ser apacible, ser refinado. Esto no significa de ser de alta sociedad, significa en la manera de comportarnos, en la manera de hablar, en la manera de expresarnos, ser gentil, tener un carácter y una conducta apacible, tranquila. Es importante notar que la sabiduría de lo alto es benigna. Y lo podemos ver en Santiago capítulo 3, versículo 17, en Salmo 18, versículo 35, David allí había sentido que la benignidad de Dios lo había engrandecido. También podemos verlo en 2 de Samuel 22, 36 y en 2 de Corintios también tenemos un ejemplo, capítulo 10, versículo 1. Después podemos ver el motivo por el cual los ministros deben mostrar benignidad. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 2, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. La benignidad es un interés sincero en las demás personas que se manifiesta en el deseo por tratarlos con amabilidad. Igual que Dios hace con nosotros, así como Dios nos trata, así como Jesús nos trata, así como el Espíritu Santo se comporta con nosotros, así tenemos que hacer con las demás personas. Hay momentos que puede ser difícil, porque quizás por las situaciones que se están viviendo en diferentes momentos, hay muchas veces de que quizás usted no pueda tener ganas de escuchar a otra persona o de que le pidan oración o que le cuenten sus problemas. Pero si todo esto todos los días lo ponemos en práctica un poquito cada día más y le pedimos al Señor que nos ayude con esto, usted verá que cada día va a ser más amable, más pasible, va a tener más interés sincero hacia los problemas de las demás personas. El sexto fruto es la bondad. Acá es el estado de calidad de ser bueno. Una persona buena, específicamente, tiene excelencia, tiene amabilidad, es generoso, es una persona que tiene una moral excelente. Se manifiesta la bondad en el emprender actos, en hablar, en cómo se comporta. Dios nos manda a ser bondadosos para que podamos ser un ejemplo para los demás. Podemos ver, Ezequías y Josías nos dan ejemplo de bondad. Podemos ver Gálatas capítulo 6, versículo 10. También podemos ver Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 32 y capítulo 35, versículo 26. Y Mateo 25, versículo 21. Y recordemos siempre que las recompensas se darán a los buenos y fieles. El séptimo fruto es la fe. También necesitamos tener fe para caminar en el camino del Señor, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo podemos ver en Hebreos 11:1. Muchas veces al Señor, el 80% de las veces, le pedimos y le oramos por cosas que no vemos. Pero tenemos que estar seguros de que eso que no vemos hoy, Dios a su tiempo lo va a entregar. Y Él lo hace a su tiempo porque su tiempo es perfecto. La fe es la creencia incuestionable. Es la confianza en Dios, la confidencia y dependencia de Dios. Se refiere
a conducirse como una persona leal, digna de confianza, por lo que también se traduce como fidelidad. Por eso siempre decimos que nuestro Dios es fiel, porque Él lo que dice lo hace, lo que promete lo cumple. Y así tenemos que hacer nosotros. Si nosotros decimos de que vamos a orar por una persona, tenemos que hacerlo. Si sabemos que no tenemos el tiempo, no tenemos las fortalezas por situaciones que se están viviendo, no se comprometan a orar, porque la otra persona cuenta con esa oración. A pesar de que esa persona también ore, pero cuenta con esa oración, cuenta que alguien la está apoyando espiritualmente. Podemos ver en el libro de Hebreos, capítulos 11, versículo 16. En octavo lugar tenemos la mansedumbre. ¿Qué es ser mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? Es ser una persona paciente, moderada. No tener inclinación por el resentimiento, ni por la ira, ni por el enojo. Ser amable. Acá también se une con la benignidad, ¿no? Muy parecido, ser gentil, sumiso, tener un temperamento tranquilo, tener paciencia. Si sufre injurias, insultos, no tener un espíritu de revancha, orar, llevarlo a la corte celestial y que Dios se encargue. Es una actitud de humildad. No querer llevarse a todos por delante y decir las cosas las hice por mí, porque ahí ya entraría la vanagloria. No mostrar, si tiene títulos universitarios, no mostrar los títulos universitarios como haciéndose ver, no mostrar los trabajos que tiene como haciéndose ver, sino siempre hay que darle la gloria a Dios por todo eso que nos permitió llegar hasta allí. Ser humilde, eso es ser humilde. Que se somete a Dios con paciencia y sin deseo de venganza. Eso es mansedumbre. Podemos ver una sumisión a la voluntad de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Una disposición a ser enseñados. Lo podemos ver en Santiago, capítulo 1, versículo 21. Tener consideración por los demás. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2. La mansedumbre debe ser parte de nuestras vidas, así como lo es la oración, como es tener fe para cuando queremos algo, como es tener amor, gozo, paz, benignidad. Tiene que ser parte de nuestras vidas. Algunos de los ejemplos de mansedumbre en la palabra. Moisés, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Luego tenemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y la palabra nos dice que los mansos heredarán la tierra. Mateo, capítulo 5, versículo 5. Salmos 37, versículo 11. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. El espíritu de mansedumbre, se restaurará el espíritu de mansedumbre a los hermanos que hayan caído en una falta. Cuando recibimos la palabra de Dios, ya sea una bendición, pero más aún una exhortación, tenemos que recibirla con mansedumbre. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Y después nos vamos por último al libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Y llegamos al último fruto, que es la templanza. Templanza es lo mismo que tener dominio propio. Y la restricción de pasiones y tentaciones. Esa es la templanza que Dios nos da. Es ser autocontrolado en la conducta, en la expresión, en las tentaciones que trae el mundo. Tenemos que ser controlados, tener dominio propio para decir no en el momento justo.
podemos dirigirnos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. El dominio propio nos va a ayudar siempre con el equilibrio en nuestras vidas, para saber en el momento justo que es para decir no y cortar la tentación, el ataque del enemigo. Para nuestro Dios, que nosotros tengamos estos frutos y los pongamos en práctica día a día es totalmente grato. Pero también son buenos para nosotros mismos y para otras personas, porque nos hacen mejores personas ante nuestro Dios, en nuestro comportamiento, en el camino de Él para el momento de su obra, y las demás personas ven como ejemplo cómo somos y quieren ser lo mismo, quieren tener lo que nosotros tenemos. Entonces allí ya le empezamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo, y que si no está entregado el Señor, se entrega a Jesucristo, se le hace la oración de fe. Todo, ustedes ven que todo lleva a todo. Todos nos lleva al camino de la entrega y entregar nuestras vidas al Señor Jesús, de ser salvos. Hay muchos que confunden los dones con los frutos. Los frutos y los dones son diferentes. Los dones son dados por Dios y los frutos son dados por el Espíritu Santo. Que los frutos deben ser desarrollados y producidos en nuestras vidas. Ya vamos a levantar un video sobre los dones del Espíritu Santo y cómo utilizarlos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, en estos momentos venimos ante tu presencia. Primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades. En estos momentos, Padre, te damos gracias por perdonarnos, por tu amor, por tu misericordia. Y ahora, Padre, pedimos que cada fruto que esté en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que no esté siendo utilizado, no esté siendo puesto en práctica, no esté siendo desarrollado. Yo te pido ahora que con la hermosa presencia del Espíritu Santo empiece a descender todo tu poder, Padre Santo, y que empieces a guiar a cada uno de tus hijos, de tus hijas, a cómo tienen que utilizar cada uno de los frutos, a cómo desarrollarlos, a cómo ponerlos en práctica. Háblales, guíalos, instrúyelos, enséñales a través de cada uno de los versículos bíblicos que se han dado y de muchos otros más que hay en la palabra. Ayúdalos a que cada día ellos puedan poner en práctica, Señor, los frutos del Espíritu Santo. Que ellos cada día, Señor, puedan poner en práctica, Señor, lo que es el fruto del amor. Que ellos puedan amarse a sí mismos y amar al prójimo. Que puedan tener gozo en sus corazones a pesar de las situaciones. Y que la paz sea fundamental en sus corazones, en sus vidas. Aunque estén pasando turbulencias, aunque estén pasando conflictos, aunque haya desiertos y pruebas fuertes, que la paz no se vaya de sus vidas, que pueda haber benignidad en ellos, que puedan ser amables, que puedan ser gentiles, que puedan tener un carácter y una conducta totalmente agradable a tu presencia, Padre. También la bondad que se desarrolle en sus vidas, que puedan ser personas con virtud, amabilidad, que tengan generosidad, que ellos puedan tener un carácter, un temperamento totalmente con amor, que puedan hablar en una forma donde las personas que los escuchen sientan algo especial, que puedan a través de sus palabras derramar bondad. Que también, Padre, la fe no les falte. Aumenta la fe de cada uno de ellos. Aumenta la fe, derrama más mansedumbre sobre cada uno de sus vidas, que se vaya toda ira, todo resentimiento, que no haya espíritus de venganza y de revancha sobre sus vidas, que la mansedumbre esté ocupando todos sus corazones, y templanza, Padre.
templanza, aléjalos de las tentaciones y dales dominio propio, Padre, para que ellos en cada día que estén caminando a tu lado puedan poner en práctica todos estos frutos, no tan solo para ellos, que nos hace bien a nosotros mismos nuestras vidas, sino también para otras personas, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, yo lo declaro hecho está, porque sé que Dios Padre nos escucha y Él responde cada una de las oraciones. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos toda la gloria a ti como siempre. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, espero que le haya sido de edificación esta enseñanza. Nos estaremos encontrando en el próximo video. Les mandamos un abrazo grande y que tengan un día sumamente bendecido.